Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Exitosa a través de los 95.5 FM en nuestra plataforma de radio. Y por supuesto, usted también nos sigue a través de la televisión porque puede sintonizar el canal 34 en Movistar Televisión, el canal 734 si nos quiere ver en HD también. Y en Claro puede poner su control marcando el número 19, el canal 19 y el 517 en HD. Un saludo a toda la gente que sintoniza en este momento Exitosa, a la gente de Apurímac, Arequipa en la Ciudad Blanca, a la gente de Ayacucho, a la gente de Cajamarca, de Cusco, de Huánuco, de Ica, de Junín, de La Libertad. Todo el Perú en sintonía de Exitosa a través de nuestras diferentes plataformas y por supuesto usted también nos puede sintonizar a través de nuestras plataformas digitales. Si quiere seguir el programa en este momento en vivo, puede usted entrar a Facebook, buscarnos como Exitosa Go y ahí a través de esta red social nos puede ir siguiendo toda la programación en vivo que tiene Exitosa. Un saludo a toda la gente que en este momento de repente ya está camino a casa, otros ya se encuentran en casa descansando, viendo el programa, escuchando el programa, o a la gente que en este momento empieza a sus labores, ¿no? Empieza a trabajar, aquellos policías, aquellos el personal de salud que en este momento se encuentra laborando, a los serenagos, a los amigos taxistas que en este momento empiezan ya a circular las diferentes calles del Perú, todos en sintonía, por supuesto, de Exitosa. Y en este programa, el doctor Angulo, como ustedes saben, está de vacaciones, a un merecido descanso. Seguramente en las siguientes semanas ya lo vamos a tener de vuelta. Pero empezamos a tocar diferentes temas que lo van a ayudar seguramente a mejorar su relación de parejas, mejorar su relación familiar, mejorar uno mismo como persona. Y aquí, por supuesto, tenemos invitados que, por supuesto, nos van a ayudar a darnos ciertas recomendaciones, consejos para superar aquellos problemas que podamos tener en casa o algunos que podamos ir llevando y mejorando nuestra convivencia seguramente. Y para ello nuevamente le damos la bienvenida a la licenciada Rosa Tenazoa, ella es psicóloga y psicoterapeuta que nos va a acompañar el día de hoy en el programa para tocar un tema importante, ¿no? Un tema que tiene que ver con nuestra ayuda, ¿no? Que tiene que ver mucho con mejorar uno mismo, ¿no? Para superar inseguridades, ¿no? Superar todo ello. Y para ello le damos la bienvenida nuevamente a la licenciada Rosa Tenazoa. Rosa, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, sí, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el crecimiento personal y con la autoestima, con el fortalecer la autoestima, ya que el tema de las inseguridades, todos en algún momento las tenemos en diferentes aspectos de nuestra vida y si es que se mantienen o las reforzamos, pueden impactar negativamente en nuestra vida, en las comparaciones, en el diálogo crítico que podemos tener, en el ámbito profesional, en la toma de decisiones, en muchas cosas, ¿no? En la autovaloración, en la autopercepción, en la necesidad de reconocimiento. Entonces, es un tema que parece sencillo, el tema de la inseguridad, pero está relacionado con muchos otros aspectos en nuestra vida y qué bueno que podamos abordar el tema desde dos puntos, ¿no? El tema de cómo afrontarlo y el otro aspecto sería cómo superarlo. ¿Cómo superarlo? Exactamente, no quedarnos solamente con el detalle del problema que tenemos, sino cómo ayudar justamente a vencerlo. Pero empecemos, Rosa, mientras invitamos a todos los televidentes y los radioyentes que están en sintonía del programa, marcar el 940-800-800, es el número del WhatsApp de Exitosa, donde además usted también puede enviarnos información, denuncias que tengan que ver con o que necesiten que nosotros le demos seguimiento, ya lo saben. Pero también pueden participar de ese mismo número en los diferentes temas que tocamos aquí en el programa. El 940-800-800, el día de hoy estamos con Rosa Tenazoa, psicóloga y psicoterapeuta, para tocar justamente este tema, cómo afrontar y superar el tema de las inseguridades, Rosa, que no tiene necesariamente que ver desde el tema de pareja, sino la inseguridad que podamos tener dentro de la misma convivencia social, en el trabajo, en el centro de estudios, en el colegio, dentro de la misma convivencia familiar también, ¿no? ¿Qué entendemos en todo caso por la inseguridad emocional, Rosa? Bueno, la inseguridad la podríamos definir como una falta de confianza en uno mismo.
Y para que exista falta de confianza en uno mismo, tiene que haber una falta de conocimiento o autoconocimiento de nuestras capacidades, de nuestra capacidad para enfrentar y resolver problemas, de nuestro valor como seres humanos, de nuestros roles, también de en qué somos buenos, en qué no somos buenos, para no juzgarnos en función de lo que creemos, ¿no? Generalmente la inseguridad se inicia por una sensación o por una duda, por un miedo a no cumplir una expectativa, o que alguien no cumple una expectativa si es que lo queremos llevar al ámbito de pareja, y ese temor de que algo que yo tengo en mi mente como lo ideal, como lo que tiene que ser, lo que se debe ser, no lo cumpla, entonces me genera inseguridad. Si yo tengo, por ejemplo, dentro de mi mente una idea de que ser buen hijo significa X cosa, por decirlo, de repente si nos ponemos en un caso de un adolescente, ser buen hijo significa no suspender ningún curso. Y en esta oportunidad, de repente, se me presenta una exposición, un examen muy complicado y tengo ese temor, esa duda, esa falta de confianza en mí mismo, esa inseguridad de que no voy a poder afrontar esta situación y con esto voy a decepcionar a alguien más. Entonces comienza este proceso de desconfianza, de angustia, de incertidumbre, de ansiedad, o sea, se relaciona con otros aspectos relacionados con la ansiedad también, o con incluso ya con la tristeza, y si se prolonga en el tiempo puede ser una depresión, porque no me veo o no me percibo a mí con la capacidad para enfrentar esta situación, y si es que fallo, tengo mucho miedo a la crítica, mucho miedo al rechazo, siento que si fallo en alguna situación, pierdo mi valor como persona y por ende decepciono a otra persona. Entonces eso tiene que ver conmigo. Si tiene que ver con las demás personas, inseguridad de que de repente muchas ideas con respecto a la pareja, me puede ser infiel porque yo no soy lo suficientemente guapo o guapa, hay 1000 personas mejores que yo, de repente conoce a otra persona que le interese más que yo, eh, entonces comienzo a adoptar ciertos comportamientos desadaptativos como sumisión, un apego ansioso, trato de manipular la situación, trato de estar muy solícita, muy sumisa de repente, postergo mis propias necesidades por complacer a la otra persona, porque justamente tengo esta inseguridad, ¿no? Hay 1000 personas mejores que yo y de repente la pareja con la que estoy puede interesarse, hay personas más interesantes en su trabajo, en las relaciones en las que él se desenvuelve y por eso siento esta inseguridad. Pero todo parte de la propia inseguridad personal. Si yo no confío o no conozco mis capacidades de lo que soy capaz de dar, entonces desarrollo todas estas dudas en función a mí mismo. Entonces esto está muy relacionado con el tema de la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, el automerecimiento y la autoeficacia, que son, digamos, en una definición súper sencilla, los 4 pilares de la autoestima. Claro, a ver, para entender en todo caso, las personas que tienen este tipo de inseguridades son aquellas que de repente siempre están propensas a ser juzgadas negativamente, ¿no? Y eso les genera, imagino yo, también un tema que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Constantemente estar, creer en todo caso que son siempre juzgadas negativamente, les produce una ansiedad que va a repercutir seguramente si tiene un trato de pareja o si tiene una relación de pareja en la familia y en el trabajo, seguramente, ¿no? Sí, el tema de la inseguridad se forma cuando vamos construyendo nuestro autoconcepto y el autoconcepto se va construyendo a partir de la infancia, se va fortaleciendo en la adolescencia, se va consolidando en la adultez, en la juventud. Entonces, si es que de repente crecimos en una familia donde nos comparaban con nuestros hermanos mayores, donde de repente no éramos muy buenos, no nos iba muy bien en las notas, y entonces se nos comienza a poner ciertos calificativos: no eres bueno para las matemáticas, no eres bueno para esto, eres muy lento, eres muy gordito, eres muy bajito. Entonces se va formando todas esas cosas que se van lanzando, se van interiorizando y se van programando dentro de nosotros. Entonces vamos formando una percepción de nosotros en función de todas esas experiencias. Ahora, si no hemos tenido esas experiencias y de repente ya como adolescentes o como jóvenes o como adultos tenemos experiencias de repente más dramáticas, ¿no? Ujú. Infidelidades, de repente
situaciones, no sé, deslealtades de alguna persona. Entonces, si somos muy aprensivos, comenzamos a jugar esta situación en función de qué hice mal, por qué me pasa esto a mí, ¿no? Y no valoramos todo el panorama, ¿no? Entonces, si esto no está correctamente formado desde muy pequeños, es muy probable que de grandes tengamos un diálogo interno negativo. Y el autodiálogo es esa vocecita que vendría a ser como nuestro Pepe Grillo, nuestra Ujú. conciencia, que nos habla a nosotros las horas que estamos despiertos. Y de repente ante una situación nos estamos hablando de forma negativa. Si de repente hiciste un trabajo y te hicieron algunas observaciones de forma o de fondo y tú internamente te dices, ah, pero ¿por qué me equivoco? ¿Por qué siempre me equivoco? Hago lo mismo, soy un tonto, una tonta, siempre caigo en el mismo error, o N situaciones, ¿no? Entonces estamos hablando de que estás reforzando una creencia limitante que está en función a la habilidad. Y las personas generalmente tienen creencias limitantes, todos en realidad, creencias limitantes sobre diferentes categorías: la identidad, la aceptación, el físico, la validación, la pertenencia, la capacidad, la habilidad, entonces las relaciones interpersonales, la familia, cada uno, los estudios, el trabajo, ¿no? No soy bueno trabajando, no me van a ascender, hay mejores que yo, no soy muy guapo, no soy muy guapa, soy promedio. Entonces son ciertas creencias limitantes que se encajan en estas categorías. Entonces es bueno reconocer qué tipo de diálogo interno tengo, porque eso va a determinar pensamiento, emociones y conducta. Entonces, por eso que el tema de la autoestima define cuatro pilares importantes, ¿no? El primero es la, el autoconcepto. ¿Qué concepto tengo yo de mí? Responsable, inteligente, relajado, fiel, infiel, agresivo, no sé. Y luego viene la imagen. Cómo me veo: guapo, alta, delgada, ordenada, organizada, no sé. Y en función a eso viene qué me merezco. Si yo tengo esta imagen y tengo este autoconcepto, sea positivo o negativo, entonces en función de eso yo me permito cosas. Si yo creo que soy una muy buena persona, yo no voy a permitir primero cierto tipo de relaciones, cierto tipo de vínculo, de comunicación. Yo no voy a permitir que me griten, yo no voy a permitir estar en estos ambientes que no me benefician, porque está relacionado al automerecimiento. Y en función de eso viene mi autoeficacia. Si yo tengo todo esto de alguna manera alineado, entonces yo me voy a desenvolver con confianza, voy a tomar decisiones, no importa si me equivoco, es parte de mi aprendizaje. Entonces, todo está correlacionado y alineado. Entonces, hay que ir analizando esos cuatro pilares de manera interna para ver en cuál es el diagnóstico de mi autoestima, cuál es el aspecto en que más de repente me castigo internamente con este diálogo, reconocer en dónde están mis creencias limitantes y en función de eso determinar qué aspecto de mi vida es el que se está viendo más vulnerado o impactado por estas inseguridades que tengo. Ujú. Entonces todo está como que correlacionado. Claro, ahora hablabas también acerca de generarles inseguridad o de repente muchos padres indirectamente, a veces sin conocerlo, sin saberlo, le generamos esa inseguridad a nuestros hijos desde muy pequeños, ¿no? Comparándolos. Tú hablabas este tema de la comparación, ¿no? Por ejemplo, el tema de las notas. Oye, ¿por qué tu hermano sí saca buenas notas en matemática, tú no? O ¿por qué tu amiguito dibuja o pinta mejor que tú? Nosotros indirectamente como padres podemos generarles inseguridad a nuestros hijos y van creciendo con ello, ¿no? Y ya más adelante lo pueden ir desarrollando esta inseguridad ya desde el ámbito sentimental, desde el ámbito laboral, ¿no? ¿Qué hacer en todo caso como padres y evitar en todo caso ello, ¿no? De las comparaciones y generarles inseguridad a nuestros hijos. Claro, lo que tú mencionas tiene totalmente la razón, en el sentido que de repente la intención no es negativa, Claro. porque la conducta humana siempre tiene un fondo positivo. O sea, siempre hay que ir por ese supuesto, ¿no? Siempre Ujú. lo que hago tiene un trasfondo positivo. De repente la motivación de los padres es motivar, de repente es alentar, haciendo: mira qué bien tu hermano, mira tú también puedes, pero no necesariamente se recibe de esa manera. Y hay que entender de repente que también esto ya también está cambiando, porque generalmente antes se rankeaba, por decir, a los estudiantes, y eran los mejores
en números, ¿no? O en ciertas habilidades que eran muy valoradas en el ambiente académico, ¿no? Pero ahora, con las investigaciones que hace de muchos años, creo que desde el 80, se puede determinar de que, bueno, las personas tienen muchas inteligencias múltiples y que hay una sin fin, ¿no? Entonces, juzgar a un ejemplo, ¿no? De repente, si hubiéramos juzgado, no sé, a Mozart, en números, sobre todo en números cuando su habilidad era musical, obviamente, y muchos de ellos fueron juzgados como deficientes mentales en la época, cuando terminaron siendo prodigios de la música, ¿no? Entonces, tener una concepción más amplia que de repente ese ámbito no es de repente el predominante, el dominante de su hijo, pero hay otras habilidades y poder reconocer a los hijos en un ambiente integral, no solamente por calificaciones, porque en realidad las calificaciones solamente determinan que respondiste correctamente un examen, pero no determinan tu nivel de habilidad para desarrollar problemas y sobre todo los problemas que son más importantes de la vida diaria, ¿no? Muchos chicos que son, digamos, muy perfeccionistas, y eso también es un tema de muchos estudios e investigaciones en el ámbito de la psicología social, el hecho de que muchos chicos que fueron los primeros puestos en el colegio no sean de repente los más efectivos socialmente ni los que estén en mejores posiciones después del colegio, de la universidad. ¿Por qué? Porque fue más importante la inteligencia emocional y el nivel de perfeccionismo que tienen de no cometer ningún error les quita la posibilidad de la flexibilidad, de poder arriesgarse a tomar mejores decisiones, salir de su ámbito de confort. Entonces, generalmente se crea ciertos patrones de repente en la infancia que pueden propiciar a futuro, si se sigue en ese patrón, otros trastornos, ¿no? Como el tema de la ansiedad, que es un trastorno tan difundido y que se extendió tanto durante la pandemia. Todas las personas tenemos algún nivel de ansiedad, pero en estos niveles de incertidumbre total, los niveles aumentaron. Entonces, si tú tenías ansiedad, algunas personas pasaron a crisis de ansiedad, crisis de pánico, trastornos obsesivos compulsivos, o sea, aumentó su nivel de ansiedad porque los niveles eran algo que no manejaban. Entonces, de repente el tema es enfocarnos de una educación diferente, ¿no? No solamente el hecho del número, sino al hecho de la habilidad y de la capacidad de las personas. O sea, no somos un número, somos muchísimo más que eso. Ahora, ¿y cómo, no sé si la palabra es la correcta, algún síntoma o cómo me doy cuenta de que una persona es insegura, ¿no? Que tiene estos problemas de inseguridad? ¿Cómo detectarlo en todo Bueno, caso? hay síntomas internos que de repente una persona lo puede comenzarse a darse cuenta, y también síntomas externos. Si es por lo externo, son personas que de repente ante una decisión consultan a muchas personas para validar puntos de vista, conversan mucho, contrastan su punto de vista con otras personas para asegurarse de lo que están decidiendo es lo mejor. Cuando se ven obligados a tomar una decisión, así tengan una decisión supuestamente fija, en algún momento dudan de esa decisión, en algunos casos se aíslan, son más introvertidos, huyen a ciertas situaciones que los puedan exponer, hablar en público, tomar posiciones de mayor relevancia, jerarquía o liderazgo. Internamente, el síntoma más importante es el tema del autodiálogo hipercrítico, el nivel de autovalía, el nivel del contenido del autodiálogo negativo, autojuzgarse. También está el tema de la sensación de angustia que pueden tener estas personas de manera interna cuando se les, no se invita o se ven en la inminente necesidad de tomar acción sobre algún tema, ¿no? Tomar una decisión y después estar internamente juzgando, ¿eso fue la mejor decisión? ¿Habré hecho lo correcto? ¿Me habré equivocado? ¿Y si hubiera hecho otra cosa? Y entonces estar viviendo en tema del pasado muy perfeccionistas, perfeccionistas, y a veces lo perfecto es malo de lo bueno, ¿no? Porque no te permite avanzar, muy sensible a la crítica, mucho temor a la crítica, entonces no son muy espontáneos porque las acciones que realizan están mucho en función del comentario de los demás. Entonces, podemos separar entre características externas y características internas. Sí, eso es importante, ¿no? Ir detectando y nosotros mismos, en todo caso, tendríamos que justamente evaluar estas situaciones que encontramos en nosotros mismos para
poder obtener ayuda, ver la manera cómo superarlo, ¿no? Ahora, hablábamos de los padres y esto que le podríamos generar, este tema de inseguridad a nuestros hijos indirectamente, ¿no? Sin ningún tipo de maldad, si vale el término, ¿no? Pero nosotros también como padres seguramente somos hasta a veces muy protectores, ¿no? Y hasta cierto punto eso también le puede generar inseguridad a nuestros hijos, ¿no? El hecho de, obviamente, hoy el tema de la delincuencia y todo eso es apremiante en el país, pero más allá de ello, no sé, pues acompañarlo hasta cierto punto, dejarlo ir al mercado, comprar solo, temas diarios, cotidianos, que a veces por la sobreprotección hace que más adelante a nuestros hijos también les genere inseguridad. ¿Eso también puede pasar? ¿La sobreprotección? Bueno, exactamente. Hay una denominación que se da para los padres sobreprotectores que se denominan los padres helicóptero y generalmente, o padres burbuja, ¿no? Que generalmente lo que hacen es proteger o poner en una burbuja a sus hijos para evitar frustraciones, para evitar, no sé, ansiedades. Y al hacer esto lo que hacemos es que no les permitimos desarrollar habilidades para la vida diaria y la función principal de los padres es la de formar a sus hijos lo suficientemente hábiles para desenvolverse y desarrollar sus vidas de manera autónoma, ¿no? Darles la autonomía y la libertad de que puedan crecer y llegar a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, sí, efectivamente eso también los limita, ¿no? Hay un punto que me gustaría tomar en cuenta, que generalmente a veces dentro de los patrones de crianza positiva se dice que a veces los padres tienden a reforzar adjetivos dentro de los hijos. Eres muy inteligente, eres muy bueno, eres muy creativo, que es bueno, ¿no? Porque los ayuda a reconocer aspectos de sus habilidades, pero lo más importante es reconocer ciertos comportamientos, ¿no? Me encanta porque nunca te rindes, me gusta porque siempre, aunque no te salga, sigues intentándolo. Me gusta el hecho de que cómo mantienes la calma cuando algo no te sale bien, cómo buscas comunicarte con otras personas. Entonces ahí estamos reforzando sus comportamientos o habilidades para solucionar situaciones, más que solamente es inteligente, porque si eres inteligente y supuestamente ser inteligente es tener 20 y mañana te sacas un 8, ya no eres inteligente. Entonces, esa angustia de no cumplir con lo que soy, o supuestamente soy, o soy el bueno, soy el perfecto, el que siempre saca diplomas o lo que sea, genera también ansiedad, ¿no? Y angustia en los niños. Sí, eso es importante, ¿no? Las frases que usamos, ¿no? Para alentar a nuestros hijos a ir superándose, que sin saberlo, a lo mejor con estas frases que podemos utilizar le podemos generar este tipo de ansiedad. Vamos a ir a la pausa. Vayan marcando el 940-800-800. Estamos con la licenciada Rosa Atenazoa, ella es psicóloga y psicoterapeuta. Estamos hablando de este tema muy importante que tiene que ver desde una relación de pareja, desde una relación en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, la convivencia. Y estamos hablando de cómo afrontar y sobre todo, y esto vamos a hablar tras la pausa, cómo superar el tema de las inseguridades, ¿no? Cómo afrontar esta situación que es muy importante para la vida diaria. Vamos a ir a una pausa, estamos en los 95.5 FM en Lima, somos Exitosa, la voz que integra el Perú. Pero tranquilo, tú necesitas un espacio para disfrutar y relajarte con lo que más te gusta. Que comience la fiesta. En el marcho, escucha. Obvio. Y yo sigo con ganas. Somos tu calle, donde está toda tu música. La calle. Me gusta. Hoy
Todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales. En Lima, ciudad de los reyes, tierra de la marinera limeña y el vals, del ceviche, del pollo a la brasa y el lomo saltado. Escúchanos en los 95.5 de la FM, porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. Exitosa, la voz que integra al Perú. Más que una campaña, es un compromiso. Para encontrar estos alimentos tengo que ir a comprar al mercado y están muy caros en el mercado, entonces tenemos problemas de economía. Salva una olla. Llegamos, escuchamos y actuamos. Salva una olla de Exitosa nos ayudó a alimentar durante 3 meses a todas las personas vulnerables, a nuestros vecinos, niños, y también nos permitió empoderarnos y sacar adelante a nuestra ollita común, como vendiendo comidas. Salva una olla. 2 años. Exitosa, la voz que integra al Perú. Comunícate al WhatsApp de Exitosa 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa. Regresamos en la segunda media hora de su programa Acuéstate con Angulo. El doctor Angulo, como ustedes saben, está de unas merecidas vacaciones. Mi nombre es José Poicón, los voy a estar acompañando por estos días. Y venimos hablando temas muy importantes a lo largo de la semana. Y hoy estamos hablando acerca de uno muy, pero muy importante, que tiene que ver con el tema de las inseguridades. Cómo afrontarlo, pero sobre todo, cómo superar este tema, ¿no? Vayan marcando el número a 940-800-800, es el número de Exitosa. Usted puede marcar y hacerle las consultas sobre este tema también a nuestra invitada el día de hoy, la licenciada Rosa Atenazoa. Ella es psicóloga y psicoterapeuta, que usted la puede ubicar también. Ella es del Centro de Psicología Integral Yo Puedo, que está ubicado en Pedro Murillo 1073 en Pueblo Libre. Rosa, hablamos de este tema, ¿no? De cómo afrontar este tema de las inseguridades, pero sobre todo ya nos quedamos con esto, ¿no? De repente los síntomas, cómo detectar si soy inseguro, qué debo hacer de repente con el trabajo en casa para ir formando a nuestros hijos y evitar este tema de inseguridades, hacerlos más fuertes desde el tema emocional, el tema de las decisiones, cómo tomar una decisión correcta, cómo afrontarla, si en caso la decisión que he tomado termina siendo no tan buena, ¿no? ¿Cómo superar este tema de inseguridades ahora, Rosa? ¿Qué hacer desde casa? ¿Qué hacer uno mismo en el trabajo? ¿Cómo ir superando este tema? Si lo llevamos a temas súper prácticos, lo primero que hay que hacer es como una pequeña autoevaluación y determinar en dónde están nuestros puntos de inseguridad, ¿no? Si es un tema de apariencias, si es un tema de capacidad, si es un tema de habilidad, si es un tema de relación de pareja, si es un tema de, no sé, de interacción con los demás, no voy a poder relacionarme correctamente, no sé, identificarlos. Y una vez que tengamos eso, también es importante qué tipo de cosas me voy diciendo, ¿no? ¿Qué me digo con respecto a este tema y cómo me veo? Como de repente no muy competente para desenvolverme en ese aspecto. Y ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque luego de que reconocemos eso, también vamos a ver cómo actuamos para resolver inadecuadamente esta inseguridad. Por ejemplo, ¿no? Si yo considero que no soy una persona muy tímida, o soy aburrida, o lo que sea, entonces mi contraparte para solucionar a manejar esta ansiedad que me genera los grupos, o la inseguridad de estar en grupos, es aislarme. Entonces reconozco cuál es el comportamiento que no me está ayudando, inadecuado o inadaptativo, que no me está ayudando a superar esta creencia que tengo, ¿no? El punto con el tema de las creencias es que tenemos que comenzar a
juzgarlas, abordarlas y cuestionarlas, retarlas. Y eso significa, por eso es a veces difícil manejar a nivel de pensamiento, cambiar los pensamientos negativos, porque uno tiene que comenzar a retarlos. Significa, una vez que yo me doy cuenta qué cosas me voy diciendo, es comenzar a retar esa información, ¿no? Decirme, ¿realmente esto es real? ¿Realmente no es así? ¿O no he tenido las suficientes oportunidades para demostrarme lo opuesto? ¿O en base a qué estoy construyendo esta idea? En experiencias que tuve hace 10 años, 15 años, 20 años, y estoy reaccionando en función a eso y está determinando mi presente. ¿Qué puedo hacer en ese momento? Entonces, una vez que nuestra mente se abre a la pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer en este momento? Una vez que conoce las razones y los efectos, se abre la mente a posibilidades, porque uno comienza a buscar soluciones. Entonces, de repente, oye, si mi problema es que me trabo al hablar o que tengo miedo a acercarme a la gente, entonces, oye, de repente lo que tengo que hacer es trabajar mi oratoria, mi interacción social, necesito ir a ciertos talleres, o de repente no, esta inseguridad o esta ansiedad que tengo es porque hubo una infidelidad que me destrozó, me dañó. Oye, tengo que trabajar estas emociones con un profesional. Entonces ya identifico cuál es el posible origen y puedo ir en función de ese origen, determinar cuál sería la mejor estrategia, porque cada estrategia es muy personal, ya que las inseguridades son únicas dependiendo del caso de cada persona, o sea, está en función de su propia experiencia de vida. Entonces, la intervención también va en función de eso, de lo que le haga sentir bien a esa persona. Claro, vamos a ir con las primeras comunicaciones al 940-800-800. Estamos en Exitosa, en Lima. Nos puede escuchar a través de los 95.5 FM y en televisión, no se olvide, canal 34 y 734 en Movistar Televisión. Hola, buenos días, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Noches. María desde Breña. María, le escucha a la psicóloga Rosa Atenazoa. Muchas gracias. Mire, yo le consulto a la doctora si las inseguridades se dan porque tenemos un pánico a equivocarnos, ¿no? Y si fuera así, me gustaría que desarrolle ese tema, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, María. El miedo al error, ¿no? El miedo a equivocarse, Rosa. Sí, si hay miedo a... muy bien lo que me ha dicho María, es uno de los factores también en algunas personas es el miedo a equivocarse. Pero para que haya miedo a equivocarse, significa que en algún momento alguien le hizo sentir que equivocarse es malo, ¿no? Y generalmente eso es algo que se nos refuerza a veces en el colegio, ¿no? Te refuerza mucho el que salgas bien y si te equivocas, o el que hizo una pregunta que de repente es diferente, empiezan las burlas o el bullying, ¿no? Dentro de los colegios, que se da mucho y que es un tema tan presente en la actualidad. Entonces, tener el miedo a equivocarse es, a ver, ¿qué hay detrás de ese miedo a equivocarme? ¿Se van a burlar? ¿Me van a juzgar? ¿Me van a criticar? Rompo con la propia creencia mía de que a mí siempre me salen bien las cosas. ¿Qué es lo peor? Otra pregunta que podría hacerse es, ¿qué es lo peor si me equivoco? ¿Qué es lo que pierdo? ¿Pierdo reconocimiento? ¿Pierdo autoridad? ¿Pierdo confianza en mí mismo? Me comienzo a decir cosas muy negativas, me deprimo, voy a ser directamente criticado por ciertas personas. Si es que ese es otro de los conceptos, ¿no? Otra de las aristas. Si voy a ser criticado directamente por alguna persona de mi entorno, ¿esta persona realmente es significativa para mí? En el caso de estudiantes, mis padres, la pareja, mi jefe, ¿cuánto impacto tiene realmente esta persona en mí? ¿Es real ese impacto o es lo que yo le estoy dando un poder adicional a esa persona? Porque generalmente a veces muchas personas han recibido de repente alguna llamada de atención por algún error o por miedo en un tema específico, de repente trabajo, pero de repente la llamada de atención fue a las 9 de la mañana, pero peor es vivir dentro de esa persona porque internamente todo el día se está lastimando, repitiéndose el tema del error o hablándose negativamente en función del error. Entonces habría que ir a ahondar mucho más, porque no es solamente el tema del miedo a equivocarme. Eso está también muy de la mano con el tema del perfeccionismo. No quiero hacer las cosas perfectas siempre, siempre, siempre. Y entender que el error es parte del aprendizaje es un nuevo concepto también, ¿no? Es un ámbito, un espacio que me permite también aprender de mis errores para una siguiente oportunidad
mejorar mi desempeño, mis relaciones, mi comunicación, mis reacciones, y hacer siempre ese nivel de autodiagnóstico, autoevaluación de una posición más constructiva y no de una posición autocrítica y de autojuzgamiento. Ok. Era la respuesta entonces para María, que nos llamaba desde Breña. Vamos a recibir más comunicaciones al 940-800-800. Estamos hablando del tema de cómo afrontar y superar las inseguridades. Estamos con la licenciada Rosa Atenazúa, ella es psicóloga y psicoterapeuta. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? ¿De dónde nos llama? Alejandro, de Breña. De Breña también, Alejandro. Te escuchamos y te escucha también Rosa Atenazúa, la licenciada, psicóloga, psicoterapeuta. Buenas noches, gracias por dejarme el espacio. Doctora Rosa, yo quería hacerle un comentario y después una pregunta. Yo tenía mucha inseguridad sobre una actividad que yo realizaba. Tenía pánico o inseguridad a que me salga mal. Entonces pasó el tiempo y encontré la manera, el método, los pasos, 1, 2, 3, y me salía bien. Entonces yo encontré mi forma de hacer las cosas y superé esa gran inseguridad. Y ya, digamos, estoy tranquilo y sigo en otras cosas de mi vida. Le quería preguntar si usted conoce algo sobre la neurología o la neuropsicología de lo que uno aprende, cosa que cuando lo repite ya lo hace con mucho más facilidad y confianza. Muchas gracias. Perfecto, gracias Alejandro. Rosa, te escuchamos. Sí, qué bueno Alejandro, qué bueno que hayas podido superarlo. Algo que mencionó Alejandro mientras lo iba escuchando, el tema de la repetición, ¿no? El tema de la constancia. Generalmente en la mayoría de las cosas nosotros no somos expertos a menos que nos dediquemos a eso. Con el tiempo, con la paciencia y con la perseverancia vamos encontrando, o de repente el ensayo del error ha ido que, al igual que Alejandro, cada uno perfeccione algo que realmente le apasiona, le interesa o quiere aprender o mejorar, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante y por ejemplo, esa es parte de la filosofía, por ejemplo, en sociedades como la japonesa, ¿no? La repetición hasta la perfección, ¿no? La disciplina vence el talento, por decirlo, ¿no? Que son parte de su propia filosofía de vida, ¿no? Entonces, si esto lo ayudó a él, me parece excelente. Y en el tema de la neurología, pues específicamente sí, ¿no? Nosotros, la parte de nuestro cerebro, toda la forma de nuestro cerebro, la parte anatómica de nuestro cerebro, las circunvoluciones que tiene nuestro cerebro, es única, es tal como la huella digital de cada ser humano, ¿no? Es única, irrepetible. Y esas circunvoluciones se dan en función también de las conexiones neuronales. Entonces, si yo no tengo una conexión neuronal en un determinado momento, bueno, no sé, tocar piano, por ejemplo, ¿no? No las tengo, no tengo esa habilidad y las comienzo a practicar, se van dando esas conexiones neuronales y eso hace que nuestro cerebro es como que se reconfigure para poder tener esta habilidad y hacerlo en un nivel, dependiendo de nuestro nivel de práctica, con la suficiente destreza y expertise para manejar ese nivel de intranquilidad o inseguridad que podemos tener. También será en el nivel de la neuroplasticidad. Entonces, esa es una forma, claro, el hecho de mantenerse en calma y decir, oye, en esta habilidad soy nuevo, me va a tomar un tiempo, el tiempo de repente el nivel de mejora va a depender en función de mi constancia, pero un paso a la vez hasta que llegue a un nivel en que yo me sienta seguro, hablar en público, hablar en inglés, tocar un instrumento, no sé, relacionarse con las personas, todo es habilidad y capacidad y entonces está en nuestra capacidad de poder adquirirlo. Claro, perfecto. Mira, vamos a ir recibiendo llamadas 940-800-800, pero también nos escriben a través de las redes sociales de Exitosa Go y nos hacen este tema de inseguridad, ¿no? Nos escriben, no nos ponen el nombre, seguramente prefieren evitarlo, pero nos dicen, hace un tiempo mi pareja me fue infiel, ha cambiado, pero yo sigo teniendo el miedo a que en cualquier momento pueda nuevamente serme infiel, es lo que dicen, ¿no? Este miedo en todo caso también al tema de la infidelidad, de la inseguridad en una relación de pareja, a pesar que ya seguramente, por lo que entiendo, se ha superado este tema de infidelidad, pero siempre existe en esta persona ese miedo a que nuevamente su pareja cometa ese error. Ajá, que en este ejemplo, en este caso de la persona que nos escribió, se ve otro aspecto, ¿no? Dentro de los factores que te pueden generar inseguridad pueden ser situaciones traumáticas, eventos que no esperabas,
situaciones que marcan, que duelen, y que en función de esa experiencia, obviamente que no quieres volver a vivir, que no quieres volver a pasar, entonces surgen estas inseguridades, ¿no? Entonces, sí, efectivamente no nos da mayor información, pero en esos casos, si es que todavía está la inseguridad, habría que ver, ¿no? Cuánto tiempo pasó de la infidelidad, si es que se trabajó en un tema de terapia de pareja, cuáles fueron las causas, realmente hay un compromiso que pueda dar calma a que la relación cierre un capítulo y empiece otro. Si todavía están temas pendientes que generan inseguridad, entonces sí se debe trabajar en terapia de pareja y también en terapia personal. ¿Por qué? Porque esta persona se debe estar en mucho estado de ansiedad o de estrés y debe estar teniendo ciertos pensamientos, ¿no? Si sale, por qué sale, o si me dijo tal cosa, coincide, y eso lo que daña es su calidad de vida, su bienestar personal, la desgasta emocionalmente, mentalmente por el tema de la calidad de pensamientos. Entonces ahí vamos otra vez al tema del autodiálogo, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo con referente a esta situación? Entonces ahí las inseguridades están originadas por un factor externo, que ha sido el tema de la infidelidad. Se tiene que abordar otros factores para poder eliminar estas inseguridades dentro de ella y de la relación. Bien, estamos en Exitosa, estamos tocando este tema de cómo afrontar y superar las inseguridades. Estamos en compañía de nuestra invitada, la licenciada Rosa Tenazó. Ella es psicóloga y psicoterapeuta, que usted la puede ubicar en el Centro de Psicología Integral Yo Puedo, ubicado en Pedro Murillo 1073 en Pueblo Libre. Ahora, vaya marcando el 940-800-800, es el número de Exitosa. Usted puede hacer aquí sus consultas también. Ahora, Rosa, ¿qué consejos puedo ir tomando, realizando para ir superando justamente mis miedos, mis inseguridades? ¿Qué hacer para ir superando este tema? Uno de los puntos importantes, José, sería que uno reconozca, es parte del proceso del autorreconocimiento, de cuáles son las principales inseguridades. Si las pudiera notar, sería genial, ¿no? Para ir relacionando, esto tiene que ver con habilidad, esto tiene que ver con trabajo, esto tiene que ver con pareja, o esto tiene que ver conmigo mismo, ir clasificándolas. Y una vez que se identifique cuáles son, digamos, las más importantes, se va a determinar en qué aspecto es donde yo me siento más inseguro. Ese es el primer paso. Mi propia identidad. Sí, el primer paso, ¿no? A nivel de mi identidad, a nivel de mis relaciones, a nivel de pareja, en general. Entonces ya tengo como que el área problema, ¿no? Porque no tenemos que abordar área por área. Tenemos que trabajar área por área. Una vez que tengamos eso claro, también es identificar cuáles son los pensamientos que más comúnmente me voy diciendo con referencia a este tema, ¿no? Son positivos, negativos, críticos, autoexigentes, denigrantes, desvalidadores. Entonces me voy dando cuenta por dónde va ese tema, ¿no? Y una vez que lo tengo identificado, también tengo que identificar cuáles son las conductas que genero para compensar esta inseguridad, ¿no? Me aíslo, trato de que otra persona asuma las responsabilidades, me quedo callado, aguanto situaciones que no me gustan, en general, ¿no? Y una vez que pueda reconocer eso, ahí viene la capacidad de apertura y decir qué puedo hacer o qué necesito yo para manejar esta situación. Y ahora, cuando digo qué necesito yo, no significa que la otra persona cambie o que la otra persona haga esto, que se comporte así o que me hable así o lo que sea, ¿no? Porque estaríamos trasladando la responsabilidad de la situación o el cambio en otra persona, y lo único que yo puedo controlar o que yo puedo manejar es mi propia persona. Entonces ahí ya uno determinará en función de los aspectos. En esta situación necesito aprender una habilidad, en esta situación necesito trabajar emociones con un especialista, en esta situación necesito trabajar mi relación de pareja en una terapia de pareja, en esta situación necesito trabajar pensamientos, emociones. Entonces ya vas identificando, porque no necesariamente tienes, en el caso por ejemplo de Alejandro, que nos llamó de Breña, él aprendió una habilidad sobre algo sobre su trabajo, mencionó, ¿no? Entonces de repente esa era la solución. No necesariamente tenía que ver con un tema psicológico, ¿no? Entonces, y lo trabajó y le va súper bien. Entonces, eso depende de cada persona. Vamos a seguir hablando de ese tema. Tenemos más comunicaciones, 940-800-800. ¿Cómo superar nuestros miedos? ¿Cómo afrontar y superar las inseguridades? Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿Cómo le va? Marta Verasí les saluda y los felicito, los congratulo, qué precioso programa, realmente algo muy constructor. Esta clase de programa debemos ver, felicitaciones y gracias. Mi consulta es la siguiente, ¿me escuchan? Te escuchamos, Martita, muy bien. Muchas gracias, precioso. Mira, tengo un caso de un sobrino que tiene unos cambios radicales. Puede ser el muchacho más bueno del mundo, noble, sensible, ayuda a todo el que puede, desinteresado, susceptible, y de la nada al cuarto o quinto día cambia, se vuelve irascible, violento, una persona que hasta da temor. Entonces yo he querido, para ayudar a mi sobrino, y tiene 3 niñas hermosas, muy nobles, las chiquitas, buenas alumnas, y tengo miedo por la conducta de que a veces se torna violento. Y alguien me dijo que es psicópata, otros me dijeron que era esquizofrénico. Yo cuando llego al psicólogo colabora de las 1000 formas en 2 oportunidades, pero después no he podido llevarlo porque tenía cierta vergüenza él, ¿no? Y como es huérfano, pero como le digo, puede ser el hombre más bueno del mundo, muy noble y culto, y tiene grado superior, pero al cuarto o quinto día se convierte en otra persona, anda sucio, se descuida, agresivo. ¿Qué puedo hacer? Es el temor que tenemos es a esa conducta que es extrema y radical y repentina. Esa es nuestra gran preocupación. ¿Y cuándo lo llevo? ¿Cómo lo llevo? ¿Y qué debo hacer de inmediato? Por favor, se lo rogaría. Y nuevamente los congratulo. Hay que difundir esto muy hermoso. Ahora necesitamos más que nunca la ayuda profesional de esta gran psicóloga. Muchas gracias. Muchas gracias, Martita. No cortes, de repente Rosa tiene alguna consulta más que hacerte. Rosa, te escucha Marta si en caso tienes alguna pregunta. Sí, Martita, muchas gracias por la consulta y algunos detalles. ¿Él qué edad tiene en este momento y desde cuándo se ha presentado, o sea, esta situación? ¿Es de hace mucho tiempo o es reciente? No, a partir yo cuando lo tuve a mi sobrino hasta los 18 era una persona, inclusive pertenecía a un coro, Juan Wesley, muy correcto, noble, y de ahí parece que se enamoró, tuvo un revés en la vida, una vez quiso lesionarse, después cambió, se dedicó a trabajaba, estudió en la universidad, tuvo otro desnivel, se descubrió de su persona y ya comenzó a tomar licor. Y otras veces es muy creyente, ayuda, sí, increíble, no lo hace ni porque lo miren, increíble la ayuda que hace por las personas, pero después se vuelve agresivo hasta con sus propias niñas, tiene 3 hermosas niñas y unos me dicen, él es psicópata, ten cuidado, te puede atacar, y otros dicen, pero si él es bien noble, su sobrino es precioso. Yo no sé esos cambios radicales. Y bueno, me dicen también que tiene un leve retardo mental, porque a veces pelea con sus hijas como si fuera, se transporta a la edad de ellas. Pero eso no era así antes. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Cómo lo llevo? Estoy encantada con la gran profesionalidad que usted está demostrando y tan joven. Y lo denota en la mirada. Usted es muy penetrante, bastante convincente. Le agradezco, bendita sea, y la congratulo enormemente. Le ruego me dé alguna una orientación y si lo puedo llevar, yo encantada, por favor. Gracias, anticipadamente. Ok, Martita. Rosa. Ok, muchas gracias, Martita. Bueno, si es una persona ya adulta, si ya tiene niñas, esos cambios tan repentinos en su personalidad y en su forma de ser calzarían en muchos tipos de diagnósticos, en varios específicos. Entonces, si es necesario la intervención, probablemente sí necesite no solamente la intervención psicológica, sino también el tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque la medicación lo que ayuda es a regular ciertos neurotransmisores, cierto aspecto químico del cuerpo que ayudan a regular a veces estas explosiones, ¿no? Entonces te ayudan a mantenerte más calmado. Y en paralelo llevar el tratamiento psicológico. Decir que hay algún tipo de diagnóstico como la han mencionado
a veces lo que hace es asustar, ¿no? Porque uno no conoce los diagnósticos, no sabe qué puede pasar, lo que sí puede ver es a la persona, ¿no? Entonces, si hay estos cambios de una persona muy amable, muy solidaria, y luego tenemos un cambio muy radical, estamos hablando de extremos bien marcados en conducta, en emociones, en forma de relacionarse, y estas conductas no lo ayudan, lo que hacen es que él de repente se aísle, como mencionó, tenga vergüenza, ¿no? Y entonces lo ideal aquí es que se pueda tomar en cuanto antes las acciones para una intervención. Primero un diagnóstico psicológico y también psiquiátrico para que se pueda hacer un trabajo en conjunto, sobre todo porque si me menciona que tiene niñas pequeñas, tener una figura tan importante como su padre en estos cambios las confunde, en el hecho de repente un día es muy cariñoso y al otro día de repente puede ser muy hiriente en sus comportamientos, entonces se están formando ideas erróneas, las niñas no saben qué es cuál es el padecimiento de su papá, y entonces pueden estar recibiendo ideas negativas sobre su imagen, conducta, sobre su relación, y hay efectos colaterales, ¿no? No solamente el efecto de la relación de este joven, sino también del efecto que pueda tener su comportamiento ahorita, que está bastante cambiante, ¿no? En extremos, puede afectar a sus niñas. Entonces, hay varios centros de atención. Si hay un tema en el tema de salud mental, de repente la línea 113, inmediatamente para poder hacer alguna intervención. De repente dentro de la zona donde está, no sé en qué distrito nos llamó, hay algunos centros de atención primaria en cuanto al tema de salud mental que podrían ayudarlo. Y el tema es la constancia en el tratamiento. Es como las enfermedades de salud mental son como tener diabetes, como tener colesterol alto, hay que cuidarnos, hay que tener ciertas conductas de autocuidado emocional, tomar nuestras pastillas, y podemos seguir desenvolviéndonos adecuadamente en nuestro entorno familiar y social. Perfecto. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Martita, por la llamada, la consulta. A Rosa Tenazoa la puede ubicar también en el consultorio, en el Centro de Psicología Integral Yo Puedo, ubicado en Pedro Murillo 1073 en Pueblo Libre. Ella es nuestra psicóloga y psicoterapeuta invitada el día de hoy, justamente para hablar este tema muy importante que tiene que ver cómo afrontar y superar nuestras inseguridades. Estamos ya en los minutos finales, Rosa, te agradezco la compañía nuevamente aquí en el programa. ¿Y algún consejo final, algo que decirle a las personas para justamente superar este tema de los miedos? Yo creo, gracias de todas maneras, José, por la invitación, gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. En realidad, en el tema de las inseguridades, todos en algún momento en nuestra vida hemos tenido inseguridades, y es posible que las tengamos de repente en el futuro por enfrentar ciertas situaciones. El tema que nos obliga a mirar las inseguridades de una manera diferente es cuando la inseguridad te paraliza y no te permite avanzar, ¿no? Yo puedo tener inseguridad por ciertas cosas, pero no me va a dejar de dejarme o anularme para seguir avanzando en mi vida. Cuando ya tengo estos patrones de tomar decisiones en función a mi inseguridad para no sentirme insegura, obviar nuevos retos, cuando ya me voy diciendo cosas muy negativas sobre mi apariencia, sobre mi capacidad, entonces sí es necesario que lo trabaje. Entonces, inicialmente lo puedo trabajar con un autodiagnóstico para hacer una primera identificación, y la segunda parte es que si no, lo tengo que trabajar con un profesional para hacer este cambio en creencias, en adoptar nuevas habilidades para desenvolverme y obviamente reforzar todo el tema de mi autoestima, que es fundamental en el tema de la inseguridad. Muchas gracias, Rosa. Entonces, ya lo saben, está el consejo de nuestra psicóloga. Esperemos tenerte nuevamente en estos días para seguir hablando de este tema que tiene que ver con ir creciendo, ¿no? Ser seguros. Hoy hemos tocado un tema importante como el tema de las inseguridades. Muchas gracias, Rosa, y esperemos tenerte pronto nuevamente en el programa. Gracias, José. Nos vemos. Cuídate. Bien, con nosotros vamos a ir al día de mañana, vamos a reencontrarnos con un nuevo tema aquí en Acuéstate con Angulo, y vamos a seguir hablando de este y muchos más temas importantes para ir cuidando también nuestra salud mental. Vamos a ir a una pausa corta, viene el microinformativo, los titulares, las noticias, y tras ello viene la hora esotérica. Ya está lista Carmen Briceño para estar con ustedes una hora, ya saben, pueden ir marcando el 940-800-800. Muchas gracias.